Mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Para mí es una bendición compartir una vez más la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y hoy lo quiero hacer en una de las cartas de Juan, en segunda de Juan, en su capítulo 1, versículo 1 al 13. Y nos dice de esta manera: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Hermanos, pensando en estos versículos de esta carta de segunda de Juan, hoy quiero compartir con ustedes este tema: la herencia del Padre Divino. Sobre este tema quiero compartir con cada uno de ustedes sobre la herencia del Padre Divino. Muchos padres de familia piensan en una herencia para los hijos para que puedan vivir y desarrollarse para el futuro. Algunos padres, como herencia para sus hijos, piensan dejarles casas, terrenos o fincas o estudio, y algunos con mucha posición pues les dejan todo esto que hemos mencionado. Pero hoy la palabra del Señor quiere conectarnos un poco, no sobre herencias con carácter temporal, sino sobre herencia que tiene que ver con lo que es agradable delante de Dios Padre. Y quiero compartir con ustedes este hermoso tema sobre la herencia del Padre Divino, donde encontramos tres verdades a la luz de la palabra del Señor, basándonos en el versículo 32, para poder atesorarlo en nuestros corazones. ¿Y cuál es la primera verdad que podemos encontrar en el versículo que hoy queremos atesorarlo en nuestro corazón? El versículo 3, que nos va a ayudar para poder aprender estas tres verdades sobre la herencia del Padre Divino. Y noten lo que dice esta porción de la palabra del Señor: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Encontramos una primera verdad en la primera cláusula: sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Hermanos, cuando nosotros reflexionamos en esta pequeña cláusula, la primera verdad que nosotros podemos encontrar acá sobre la herencia del Padre Divino es que es una herencia en la voluntad del Padre. Si es una herencia en la voluntad del Padre,
son los deseos del apóstol Juan para la iglesia en esta carta. Sea con vosotros nos lleva la idea de esencia, de sustancia, de engendro. Dios morando con su pueblo. El plan y misión del Padre en la vida de su pueblo está cumplido en Jesucristo. La palabra gracia, que es un regalo inmerecido, nos hace recordar lo que está escrito en Efesios capítulo 2 y versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si este es un regalo inmerecido, nos hace recordar la forma como Dios nos alcanza en gracia para que el hombre pueda experimentar lo que es su nacimiento de vida espiritual. Este es un regalo inmerecido. Y esto nos ayuda, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos entender lo que hoy Dios nos está enseñando. Hay otra palabra, misericordia. Y esto nos ayuda a reflexionar lo que encontramos en el Salmo capítulo 86 y versículo 15, donde nos dice de esta manera: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, cuando nosotros vemos este otro pasaje de la palabra del Señor, solo nos enseña que la misericordia de Dios es grande, que su clemente es grande, que Dios es lento para la ira, que Él es grande en misericordia y verdad, y que nos recuerda la palabra del Señor que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Nosotros merecíamos la muerte, pero Dios en su misericordia envió a su precioso Hijo para demostrarnos y enseñarnos de su misericordia que tuvo hacia la humanidad. Pero hay otra palabra que acá podemos ver, además de la palabra gracia, misericordia, también la palabra paz. La paz es una herencia cristológica en la vida de los creyentes en Cristo. Jesucristo lo decía de esta manera en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, si esto es una herencia cristológica, si es una paz que va más allá, cómo el hombre percibe la palabra paz en términos temporales humanos, esto es una paz que tiene que ver con la vida espiritual en relación con Dios Padre. Cuando el hombre es perdonado de sus pecados, cuando el hombre encuentra a Jesucristo, para que pueda disfrutar de esa paz en relación con Dios Padre a través de Jesucristo. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando, mis hermanos, que la herencia del Padre Divino es una herencia en la voluntad del Padre. Así quiso Dios Padre que se cumpliera todo esto en Jesucristo. Toda esta herencia corresponde a la iglesia en la voluntad de Dios Padre y en la vida de cada cristiano. Fue en la voluntad de Dios Padre que se le dio a la iglesia. Fue en la voluntad de Dios Padre que le dio a la iglesia porque creyó en su propósito y plan bendito de redención. Fue en la voluntad de Dios Padre que su Hijo muriese por su pueblo. Para los que creerían en la redención de su Hijo Jesucristo, fue la herencia en la voluntad de Dios Padre. Y los versículos 9 y versículo 10 en su contexto lo confirman. Y lo dice de esta manera: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Fue en la voluntad del Padre que haya una sana doctrina en la vida de los creyentes en Cristo, para reflejo de la vida de aquellos quienes son hijos legítimos del Dios Altísimo. Y entonces la bendita palabra del Señor, mis queridos hermanos, nos está enseñando estas grandes verdades. Y notemos lo que dice el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Oponerse en la falsa doctrina es en la voluntad del Padre.
La voluntad del Padre es que nosotros nos opongamos a la falsedad de doctrina que no concuerda con la bendita palabra del Señor, que no exalta el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. El procedimiento que hace el apóstol Juan de la gracia, misericordia y la paz marca el orden desde la primera iniciativa de Dios y la satisfacción definitiva de Dios hasta la santificación definitiva con el hombre, marcando su relación correcta con Dios espiritualmente. La frase que dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz, es afirmación de principios divinos que están con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Juan está tan seguro de los dones de la gracia de Dios en la vida de la iglesia en Jesucristo. Se manifiesta la fe auténtica que no duda nunca de las promesas de Dios en Jesucristo. El apóstol Juan les desea la gracia, el favor divino y la voluntad divina para la iglesia. Indudablemente la gracia, misericordia y la paz es una bendición espiritual dada a los pecadores inmerecidamente. Y solo es por la gracia de Dios en que Dios revela estas verdades para la iglesia, para que la iglesia entienda que hoy la palabra del Señor nos está enseñando sobre la herencia del Padre Divino. Y la primera verdad que podemos encontrar es que es una herencia en la voluntad del Padre. Y en la voluntad del Padre es que se reveló la gracia, la misericordia y la paz encarnado en Jesucristo, para que nosotros entendamos que fue en la voluntad de Dios Padre. Pero encontramos otra segunda verdad que nos quiere enseñar la bendita palabra del Señor en la segunda cláusula. La primera cláusula nos dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Noten que dice de Dios Padre y del Señor Jesucristo. En esta otra segunda cláusula, la segunda verdad que podemos encontrar sobre la herencia del Padre Divino es una herencia en la fuente del Padre. Si es una herencia en la fuente del Padre, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, es la fuente de esta herencia. Se origina en Dios mismo y en su Hijo Jesucristo encarnado sobre la tierra. En la verdad encontramos este principio de vida eterna. La fuente de la verdad estaba con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El versículo 2 nos recuerda esta verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con vosotros. Esta verdad que estaba con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo y que vino a encarnarse sobre la tierra, ahora esta verdad está en la vida de los cristianos y estará para siempre con los cristianos que han nacido de nuevo. Y entonces la palabra del Señor nos está enseñando, mis hermanos, sobre la herencia del Padre Divino, que es una herencia en la fuente del Padre. El versículo 4 lo confirma. El mandamiento y la verdad vino del Padre y Jesucristo. Y el versículo 4 y 5 nos está enseñando, mis queridos hermanos, estas verdades para que nosotros entendamos sobre nuestro tema. En lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando sobre la herencia del Padre Divino, que es una herencia en la fuente del Padre. Y la palabra del Señor nos sigue recordando en el versículo 4 y en el versículo 5 estas grandes verdades. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces la herencia del Padre Divino es una herencia en la fuente del Padre. Si la fuente está en el Padre y el Hijo,
Aquellos que no permanecen en la doctrina de Cristo y transgreden sus mandamientos es evidencia que no conocen a Jesucristo. Aquel que no respeta la fuente del Padre y en su Hijo no deben ser tomados en cuenta como parte de esta fuente porque son falsos discípulos. La fuente de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo como fruto demuestran en sus hijos obediencia, bondad y sana doctrina en la persona de Cristo y su obra de redención como evidencia de su fe sobre esta tierra. La fuente del Padre y de Jesucristo nos enseña la pureza de su naturaleza para que nosotros podamos notar las grandes verdades que hay en la palabra del Señor, que solo en Dios Padre nosotros podemos encontrar esa fuente que fue revelada en Jesucristo. Es una carta dirigida a una iglesia que reconocía la fuente divina porque habían conocido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y entonces la bendita palabra del Señor nos está enseñando esta otra gran verdad sobre la herencia del Padre divino, que es una herencia en la fuente del Padre. Pero también la palabra del Señor nos enseña otra tercera verdad que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes sobre la herencia del Padre Divino. Y la herencia del Padre Divino lo podemos encontrar en la otra cláusula que nos dice así la palabra del Señor: Hijo del Padre en verdad y en amor. Noten lo que dice la palabra del Señor: Hijo del Padre en verdad y en amor. ¿Cuál es la tercera verdad que nosotros podemos encontrar acá a la luz de la palabra del Señor sobre la herencia del Padre divino? La tercera verdad que podemos encontrar es que es una herencia en la revelación del Padre. Si es una herencia en la revelación del Padre, Hijo del Padre en verdad y amor, Cristo, la revelación perfecta de Dios Padre. Cristo, la máxima revelación de Dios Padre. Dios Padre revela su esencia en su Hijo Jesucristo. Dios Padre revela su verdad y amor en la persona de Jesucristo. Dios Padre revela sus planes y propósitos en el tiempo perfecto en Jesucristo como evidencia de su propósito y plan para este mundo. Dios Padre revela su naturaleza en la vida de sus hijos, se notará en amarnos unos a otros en el amor de Cristo. O sea, que Dios Padre revela su naturaleza en los discípulos de Cristo Jesús, en aquellos quienes iban a recibirle como su Señor y Salvador de sus vidas. El mandamiento antiguo de amarnos unos a los otros se revela en la iglesia. Esto lo podemos confirmar en los versículos 5 y en los versículos 6 para que nosotros podamos ver, mis queridos hermanos, cómo la palabra del Señor nos los presenta. Y nos dicen estos versículos: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. La revelación del Padre se revela en Jesucristo y se revela en la iglesia, se manifiesta en la iglesia. Para que nosotros entendamos que la iglesia, que los discípulos de Cristo, cuando tienen ese encuentro personal con Jesucristo, en su crecimiento se va a manifestar esta revelación en la vida de ellos, para que estén en una sana doctrina de acuerdo a la bendita palabra del Señor, y para que en esta revelación de Dios Padre manifestada en Jesucristo, Cristo como la máxima revelación, se manifieste en la vida de la iglesia para gloria y honra de Dios Padre. Y entonces nos está enseñando la bendita palabra del Señor sobre la herencia del Padre divino, que es una herencia en la revelación del Padre, porque Jesucristo es la máxima revelación. Y mis queridos hermanos, tenemos que entender entonces
que nos dice el versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como nosotros habéis oído desde el principio. Hermanos, si esto nos enseña el versículo 6, tenemos que recordar entonces que la herencia del Padre Divino es una herencia en la revelación del Padre. Es una herencia en la revelación del Padre, andar en sus mandamientos y amor. Creer en una sana doctrina, de acuerdo a la voluntad del Señor revelada en su palabra. En la revelación del Padre sacará a luz los que no son creyentes en Cristo. Afirmaron que Cristo no vino en carne, de acuerdo al pensamiento de estos grupos en el tiempo del apóstol Juan. Y esto lo confirma el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Si estamos aprendiendo sobre la herencia del Padre Divino, si es una herencia en la revelación del Padre, en la revelación del Padre también recuerda a la iglesia que en los tiempos de los apóstoles ya habían engañadores que han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y el quien los mueve a hacer todo esto es el engañador y el anticristo. Esta es la revelación del Padre. Revelará a los que perseveran en la doctrina de Cristo, pero también revelará a los falsos. Estos son los auténticos hijos del Padre. Esto lo confirma el versículo 9. Si hay falsos, también hay auténticos. Y entonces, la palabra del Señor nos hace recordar en el versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En la revelación de Dios Padre revela que sus hijos se conducen en la verdad y amor y en la doctrina de Jesucristo. La prueba de la verdad y amor en los hijos de Dios demuestran amor a sus hermanos y hacia sus enemigos. Y la cura para todos los problemas y males en las iglesias es el amor y la verdad. Porque estas dos palabras son inseparables, que son como forma y estilo de vida en la vida de los cristianos. Con esta revelación del Padre, Dios en Jesucristo entra plenamente en la vida humana en su conversión, crecimiento de vida espiritual y la glorificación de su cuerpo, o sea, hasta cuando Cristo retorne por su iglesia. Pero hoy hemos aprendido, mis queridos hermanos, estas tres grandes verdades que nos ha enseñado la bendita palabra del Señor. Y lo que hoy nos ha enseñado la bendita palabra del Señor, mis queridos hermanos, nos debe de hacer reflexionar en lo que la palabra de Dios nos enseña sobre la herencia del Padre Divino, que es una herencia en la voluntad del Padre, que es una herencia en la fuente del Padre, y es una herencia en la revelación del Padre. Estas tres grandes verdades que hoy nos ha enseñado la bendita palabra del Señor es para que nosotros sigamos confiando en los planes de Dios Padre a través de Jesucristo para alcanzar al hombre en sus delitos y pecados, y que hayan más hombres que se conviertan a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.